¡A sus hombres! ¡Deprisa! ¡Están muy lentos! ¡Desperdicia nuestro tiempo en esta isla! ¡Solo hay otro! ¡En marcha! ¡El raro de la máscara de gases! Te concedo vida eterna, juventud y el poder para siempre. ¡5 años! El Führer detesta el fracaso. No habrá fracaso, general. Y despertaré a los Gruyahal, los 7 dioses del caos. Vuelve a ser y te saco los ojos. Escucha. Por favor, pasa las páginas. Si no te... Por Brom. Señor, soy... De John T. Myers, Kansas City del 76. T significa Tadeus por el hermano de su madre. Lo encontraron vivo en una cámara secreta del hospital de St. Trinian, Washington. Su nombre está... Él tiene un lóbulo frontal único. Único. Es una... Jamás dolores. Nosotros estamos aquí para enfrentarlas. Pica por 10. En el 43, el presidente Roosevelt contraataca. Y surge la Agencia de Investigación y Defensa de lo Paranormal. Myers, él es el agente Clay. Síguelo. Él los presentará. ¿Sigo? Gatos. Será su niñero, su cuidador, su mejor amigo. Jamás sale sin supervisión. ¿Quién? Nosotros. Piensa al revés de años, perro. Debe estar en sus 20s. ¿Qué le pasó a tu cabello, Clay? ¿Al fin te pusiste los implantes? Oye, es Zane. No tengo señal. ¿Dónde rayos estás? Esto parece queso, Tranquilo. ¿Qué no te hice carnitas? Esto dolerá. Esto es héroe.
Hellboy es una película estadounidense de superhéroes de 2004 dirigida por Guillermo del Toro, basada en el personaje de Dark Horse Comics creado por Mike Mignola y protagonizada por Ron Perlman como el demonio convertido en héroe que lucha contra amenazas sobrenaturales junto con la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal. Hellboy es una película estadounidense de superhéroes de 2004 que se inspira en la serie de cómics de Dark Horse Comics creada por el escritor y dibujante Mike Mignola. Conocido por su estética gótica, sus influencias folclóricas y su humor negro, el mundo del cómic fue adaptado cuidadosamente a la pantalla bajo la visión de Guillermo del Toro, quien escribió y dirigió la película. La pasión de Del Toro por los monstruos y la narrativa de cuento de hadas juega un papel fundamental en la configuración de la atmósfera de la película, dándole una mezcla distintiva de terror, fantasía y acción de superhéroes. Esta película es la primera adaptación cinematográfica de acción real de la franquicia Hellboy, sentando las bases para el viaje cinematográfico del personaje. La historia se centra en Hellboy, un demonio invocado a la Tierra durante un oscuro experimento ocultista, pero que posteriormente es rescatado y criado por humanos. En lugar de convertirse en una fuerza de destrucción, crece para luchar contra el mal sobrenatural. Ron Perlman da vida a Hellboy con una actuación poderosa pero sorprendentemente emotiva, capturando la rudeza exterior del personaje, su humor sarcástico y su humanidad subyacente. Hellboy trabaja como agente de campo principal para la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal, una organización secreta dedicada a proteger al mundo de amenazas místicas y de otro mundo. El reparto secundario añade una profundidad significativa a la narrativa de la película. Selma Blair interpreta a Liz Sherman, una mujer atormentada con habilidades pirocinéticas incontrolables, cuyas luchas emocionales reflejan el propio sentimiento de aislamiento de Hellboy. Jeffrey Tambor interpreta a Tom Manning, un funcionario del gobierno que a menudo choca con Hellboy y la oficina, representando la tensión entre la política y el mundo invisible de lo sobrenatural. Karel Roden interpreta al principal antagonista de la película, una figura siniestra impulsada por poderes ancestrales y ambiciones oscuras, mientras que Rupert Evans interpreta a John Mears, un recién llegado a la oficina que sirve como puerta de entrada para el público a este mundo oculto. John Hett ofrece una actuación memorable como el profesor Trevor Brutenholm, el científico amable y sabio que cría a Hellboy como a su propio hijo y proporciona el corazón emocional de la historia. A través de su rica construcción del mundo, su imaginativo diseño de criaturas y su narrativa emotiva, Hellboy se destaca como una película de superhéroes que abraza sus raíces más oscuras y míticas. En lugar de centrarse únicamente en el espectáculo, la película explora temas como el destino, la identidad y la elección, preguntando si un ser nacido de la oscuridad puede realmente elegir ser bueno. Este enfoque reflexivo, combinado con el talento visual de Guillermo del Toro y un reparto comprometido, contribuyó a que Hellboy se ganara un lugar destacado entre las adaptaciones de cómics de su época. La película se inspira principalmente en la primera historia del cómic, Hellboy, Seed of Destruction, que presentó al personaje y la oscura mitología que rodea sus orígenes. Este material original sienta las bases del tono y la narrativa de la película, mezclando historia oculta, profecías antiguas y horror sobrenatural con momentos de humor y profundidad emocional. En la historia, Hellboy es retratado como un demonio carismático que fue invocado a la Tierra en circunstancias siniestras, pero que finalmente crece del lado de la humanidad. En lugar de convertirse en un destructor, se convierte en un investigador, trabajando como agente de campo clave para la secreta Oficina de Investigación y Defensa Paranormal. Operando en las sombras, la oficina tiene la tarea de identificar, contener y eliminar amenazas paranormales que la gente común nunca ve, desde criaturas ancestrales hasta fuerzas mágicas oscuras. El conflicto central surge cuando un poderoso hechicero del pasado resucita y pone sus ojos en Hellboy. Este villano cree que Hellboy no es simplemente un arma, sino la clave para cumplir una antigua profecía. Decidido a obligarlo a cumplir su destino, el hechicero intenta manipular los acontecimientos y desatar fuerzas catastróficas que podrían provocar el fin del mundo. A medida que el peligro aumenta, Hellboy debe enfrentarse a la verdad sobre sus orígenes y decidir si el destino lo definirá o si puede elegir su propio camino y proteger el mundo que ha llegado a considerar su hogar. Hellboy hizo su debut oficial con una proyección de estreno en el Mann Village Theatre de Los Ángeles el 30 de marzo de 2004.
Este evento marcó la primera vez que la película se mostró al público y a los profesionales de la industria, generando las primeras conversaciones en torno a la adaptación oscura y estilizada de Guillermo del Toro del querido personaje de cómic. El estreno contribuyó a generar expectación, especialmente entre los fans de la serie original de Dark Horse Comics y el público interesado en un tipo de película de superhéroes menos convencional. Pocos días después, el 2 de abril de 2004, la película se estrenó en cines de todo Estados Unidos. En un momento en que las películas basadas en cómics se estaban volviendo cada vez más populares, Hellboy destacó por su énfasis en la atmósfera, la mitología y los efectos especiales prácticos de las criaturas, en lugar de basarse únicamente en los tropos tradicionales de los superhéroes. Este enfoque distintivo atrajo a espectadores que buscaban algo más oscuro e imaginativo que las películas convencionales del género. La crítica recibió la película con reseñas generalmente positivas. Muchos críticos destacaron la singular dirección visual de Guillermo del Toro, los monstruos y escenarios ricamente diseñados, y la actuación de Ron Perlman, que aportó tanto dureza como calidez al personaje de Hellboy. Si bien algunos críticos señalaron problemas de ritmo o una historia que se centraba demasiado en la mitología, el consenso general reconoció la creatividad de la película y el respeto por sus orígenes en el cómic. Desde el punto de vista financiero, Hellboy resultó ser un éxito comercial moderado. La película recaudó aproximadamente $99,8 millones en todo el mundo, una cifra considerable teniendo en cuenta que su presupuesto de producción se estimaba entre $60 y $66 millones. Aunque no alcanzó las cifras de taquilla de las grandes superproducciones, su sólida recaudación demostró un claro interés del público en el personaje y el mundo que habita. Este éxito justificó la inversión en la franquicia y allanó el camino para futuras entregas, asegurando el lugar de Hellboy como una película memorable e influyente en el cine de cómics de principios de la década de 2000. Tras el estreno de la película original de Hellboy y su éxito constante, la historia continuó con una secuela directa titulada Hellboy 2, El Ejército Dorado, que llegó a los cines en 2008. Guillermo del Toro regresó como director, aportando una visión creativa aún más sólida y un alcance mayor. La secuela profundizó en la fantasía y el folclore, introduciendo elaboradas criaturas míticas, mundos ricamente imaginados y arcos emocionales más complejos para los personajes. Ron Perlman interpretó nuevamente a Hellboy, ofreciendo una actuación que exploró aún más el conflicto interno del personaje, su relación con la humanidad y su lucha entre el destino y el libre albedrío. Muchos críticos y fans elogiaron la secuela por sus impresionantes efectos visuales, su diseño imaginativo y su narrativa temática más profunda, considerándola una de las mejores películas de cómics de su época. A pesar de la positiva acogida de la secuela, los planes para una tercera película de la serie original nunca se materializaron. Como resultado, la franquicia finalmente optó por reiniciar al personaje en lugar de continuar la historia establecida. El primer reinicio llegó años después, presentando una interpretación más oscura y violenta de Hellboy con un nuevo reparto y un tono que se inclinaba más hacia los elementos de terror. Esta versión pretendía mantenerse más fiel a ciertos aspectos de los cómics, ofreciendo al mismo tiempo un nuevo comienzo para el personaje. Un segundo reinicio siguió, reimaginando una vez más a Hellboy para una nueva generación y explorando enfoques creativos alternativos. Cada reinicio intentó redefinir el lugar del personaje en el cine moderno, reflejando las cambiantes expectativas del público y las tendencias en las películas de superhéroes y fantasía. Aunque estos reinicios difirieron significativamente en estilo y recepción de las películas originales de Guillermo del Toro, destacaron el impacto duradero y la relevancia cultural de Hellboy como personaje, demostrando que su mezcla de mitología, oscuridad y heroísmo a regañadientes continúa inspirando a cineastas y audiencias por igual. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, la historia comienza con un experimento secreto y peligroso llevado a cabo por Grigori Rasputin y sus seguidores. Junto a su devota discípula Ilsa von Augstein, el despiadado Obersturmbannführer Karl Ruprecht Kroenen y un grupo de fuerzas nazis, Rasputin intenta cambiar el curso de la guerra recurriendo a poderes oscuros y prohibidos. Su plan es construir y activar un portal dimensional capaz de abrir una puerta a otro reino, uno que liberaría a antiguas entidades demoníacas conocidas como los Ogdruhad. Se cree que estos seres monstruosos poseen un inmenso poder destructivo, que Rasputin pretende desatar sobre el mundo para asegurar la victoria de los nazis.
Antes de que el ritual pueda completarse, la operación es interrumpida violentamente por una fuerza de ataque aliada liderada por un joven y decidido científico llamado Trevor Brumbrutenohm. El equipo irrumpe en el lugar y logra sabotear el portal, impidiendo la llegada completa de las entidades demoníacas. En el caos que sigue, el portal inestable colapsa y arrastra a Rasputin al vacío, aparentemente destruyéndolo. Mientras tanto, Ilsa von Augstein y Kroenen escapan por poco, desapareciendo entre las sombras al cerrarse el portal. Tras la batalla, mientras las fuerzas aliadas inspeccionan las consecuencias del experimento fallido, hacen un descubrimiento sorprendente. Entre los restos se encuentra una extraña criatura infantil que ha sido arrastrada a través del portal antes de que se cerrara. Aunque claramente de origen demoníaco, el niño parece pequeño e indefenso, con una característica inusual que destaca: una enorme mano derecha de piedra, diferente a cualquier mano humana. En lugar de ver a la criatura como una amenaza, el profesor Brutenohm reconoce su inocencia y su potencial para el bien. Le da al niño el nombre de Elvoy y decide adoptarlo como su propio hijo, sentando las bases para una vida marcada no por oscuras profecías, sino por la compasión, la guía y la humanidad. 60 años después, la historia regresa al presente, donde las consecuencias del pasado comienzan a resurgir. Ilsa von Augstein y Karl Ruprecht Kroenen, que se han mantenido extrañamente jóvenes a lo largo de las décadas, revelan que su lealtad a Rasputin nunca se desvaneció. Usando rituales oscuros y conocimientos prohibidos, logran resucitar a Rasputin, trayéndolo de vuelta del abismo donde se creía que se había perdido. Su regreso marca el resurgimiento de las mismas ambiciones apocalípticas que casi se desataron durante la guerra. Tras lograr derrotar a la criatura, los pensamientos de Elvoy se dirigen a alguien profundamente conectado con su pasado. Viaja para visitar a Liz Serman, una antigua miembro de la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal que ahora se encuentra internada en un hospital psiquiátrico. Liz decidió internarse allí por miedo a sus propios poderes, ya que posee habilidades piroquinéticas inestables que no puede controlar por completo. Estas habilidades han causado una destrucción inmensa en el pasado, dejándola emocionalmente marcada y aislada del mundo. La visita de Elvoy es a la vez tierna y dolorosa, revelando sus sentimientos persistentes por Liz y su silenciosa frustración por no poder ayudarla a liberarse de la carga de sus propias habilidades. Al mismo tiempo, de vuelta en la oficina, Ave Sapien continúa su investigación sobre la criatura contra la que Elvoy luchó en el museo. Usando su inteligencia y su percepción psíquica, Ave descubre una verdad inquietante. Samael no era una amenaza natural, sino un ser resucitado deliberadamente por Rasputin. Aún más alarmante, Rasputin mejoró a la criatura con una nueva y aterradora habilidad. Cada vez que Samael muere, puede poner huevos que le permiten reencarnarse, dividiendo su esencia y multiplicándose en más criaturas con cada muerte. Esta revelación aumenta drásticamente la gravedad de la situación. Lo que inicialmente parecía un único encuentro peligroso se entiende ahora como parte de un plan mucho más grande y siniestro. El conocimiento de que Samael se vuelve más fuerte y numeroso cada vez que es destruido subraya la creciente influencia de la magia oscura de Rasputin y presagia el peligro abrumador al que Elvoy y la oficina pronto se verán obligados a enfrentarse. Al darse cuenta de que la criatura debe haber creado un nido debajo de la ciudad, la oficina concluye que Samael se ha refugiado en el sistema de alcantarillado cerca del lugar donde Elvoy lo derrotó por primera vez. Actuando rápidamente antes de que la amenaza se multiplique aún más, Elvoy, Ave Sapien y un equipo de agentes armados del FBI descienden a los túneles oscuros y claustrofóbicos con el objetivo de localizar y destruir el nido antes de que puedan emerger más criaturas. Lo que comienza como una operación coordinada pronto se convierte en caos. Elvoy se separa del grupo tras cruzarse con Karl Ruprecht Kroenen, cuya presencia indica que los seguidores de Rasputin están interfiriendo activamente. Impulsado por la ira y el deseo de confrontación, Elvoy se separa del equipo para perseguir a Kroenen por su cuenta. Mientras tanto, Ave logra localizar el nido, pero el descubrimiento tiene un alto precio. Resulta gravemente herido durante el enfrentamiento, lo que lo deja vulnerable y provoca el caos en la misión. A medida que la situación empeora, Kroenen revela la magnitud de su brutalidad. Mata sin piedad a la mayoría de los agentes del FBI enviados a las alcantarillas, demostrando su resistencia inhumana y su letal eficiencia. Para engañar a la oficina, Kroenen desactiva deliberadamente su propio cuerpo cibernético, simulando haber sido destruido.
Creyendo que ha sido neutralizado, la VPRD recupera su cuerpo sin saberlo, cayendo directamente en la trampa de Rasputin. Tras los acontecimientos, la tensión aumenta en la oficina. Hellboy es duramente reprendido por el director del FBI, Tom Manning, por abandonar la misión y permitir que la operación terminara en tragedia. Mientras la oficina lidia con las consecuencias de su fracaso, Rasputin continúa moviendo sus piezas desde las sombras. Aprovechando la vulnerabilidad emocional y el sentimiento de culpa de Liz Sherman, la manipula secretamente para que abandone el hospital psiquiátrico y regrese a la VPRD, atrayéndola de nuevo al conflicto y acercando los acontecimientos a su catastrófico desenlace. Cuando Hellboy descubre que John Mears ha salido a tomar un café con Liz Sherman, la situación le afecta profundamente. Dominado por los celos y la inseguridad, Hellboy decide no enfrentarlos directamente. En cambio, los sigue en secreto, observándolos desde la distancia mientras comparten un momento tranquilo y ordinario, algo que Hellboy anhela pero que siente incapaz de tener. Consumido por sus emociones, abandona su puesto en la oficina, sin saber que su ausencia deja a la VPRD peligrosamente expuesta en un momento crítico. De vuelta en la oficina, las consecuencias de este descuido se manifiestan rápida y violentamente. Karl Ruprecht Kroenen, cuyo cuerpo inerte había sido recuperado anteriormente, se reanima repentinamente, revelando que su aparente derrota no fue más que un engaño calculado. Con la VPRD desprevenida, Kroenen allana el camino para que Rasputin se infiltre en las instalaciones. La amenaza latente se encuentra ahora en el corazón de la principal defensa de la humanidad contra lo paranormal. Tras la muerte del profesor Brutenholm, el liderazgo de la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal recae en Tom Manning, quien toma el mando en medio de la crisis. Decidido a detener a Rasputin de una vez por todas, Manning organiza una misión para localizar el mausoleo de Rasputin, creyendo que es el centro de su oscura resurrección y de sus rituales. Sin embargo, a medida que el equipo se adentra en el hostil entorno que rodea el lugar, su plan se desmorona rápidamente. La confusión y el peligro provocan que el grupo se separe, dejando a cada miembro enfrentándose a la creciente amenaza por su cuenta. En otro lugar de las ruinas, Hellboy se cruza con Manning, y juntos finalmente se enfrentan a Karl Ruprecht Kroenen. Tras una brutal lucha, logran matarlo definitivamente, poniendo fin a su implacable persecución y eliminando a uno de los secuaces más peligrosos de Rasputin. Al mismo tiempo, Liz Sherman y John Mears tropiezan con el nido recién formado de Samael, descubriendo que la monstruosa amenaza ha seguido creciendo sin control. Hellboy pronto se reúne con Liz y Mears, pero el alivio dura poco. Las criaturas lo atacan en masa, superando incluso su inmensa fuerza y resistencia. En un momento de desesperación, Liz desata toda la fuerza de sus poderes pirocinéticos, incinerando tanto a las criaturas como al nido en un devastador infierno. Si bien sus acciones salvan a Hellboy y detienen el peligro inmediato, también tienen consecuencias inesperadas. La destrucción atrae la atención de Rasputin e Ilsa von Augstein, quienes aprovechan la oportunidad para capturar a Liz, Hellboy y Mears. Con su plan a punto de completarse, Rasputin revela la cruel profundidad de su manipulación. Absorbe el alma de Liz, usando su dolor y su poder como palanca para doblegar la resistencia de Hellboy. Rasputin ofrece un trato horrible. Si Hellboy acepta reabrir el portal dimensional y liberar a las antiguas entidades conocidas como los Ogdruhad sobre el mundo, el alma de Liz le será devuelta. Atrapado por la culpa, el amor y el destino, Hellboy se ve obligado a enfrentarse a una elección imposible: salvar a la mujer que ama o condenar a la humanidad a la aniquilación. A pesar de estar capturado, John Mears logra liberarse de sus ataduras y cambiar el rumbo de la situación. Actuando rápidamente, domina a Ilsa von Augstein, eliminando a una de las últimas aliadas de Rasputin. Más importante aún, Mears se acerca a Hellboy, recordándole una verdad que le ha costado aceptar: que el destino no es una cadena y que aún tiene el poder de elegir quién quiere ser. Sus palabras reflejan los valores que el profesor Brutenholm le inculcó a Hellboy durante toda su vida. Inspirado por esos recuerdos, Hellboy finalmente acepta su verdadera naturaleza, no como un heraldo de la destrucción, sino como un protector de la humanidad. Rechazando el papel que Rasputin intentó imponerle, sella la puerta dimensional e impide que los Ogdruhad sean liberados en el mundo. En el proceso, se enfrenta directamente a Rasputin y lo hiere de muerte, poniendo fin a la obsesión centenaria del hechicero.
Incluso en la derrota, Rasputín hace un último y desesperado intento por cumplir su profecía. Con sus últimas fuerzas, expulsa una monstruosa criatura de los Ogdru-Haad conocida como el Behemoth. La criatura se vuelve contra su creador, matando brutalmente a Rasputín y a Augstein, eliminándolos del conflicto que ellos mismos orquestaron. Aunque exhausto y herido, el Void se niega a retroceder. Comprendiendo que la fuerza bruta por sí sola no detendrá al monstruo, toma una decisión audaz y de autosacrificio. Permite que el Behemoth lo trague por completo y luego detona las granadas que lleva atadas a la cintura desde el interior del cuerpo de la criatura, destruyéndola por completo. En la calma que sigue a la batalla, el Void emerge victorioso, habiendo desafiado tanto la profecía como la muerte misma. Regresa junto a Liz, cuya alma logra restaurar, salvándola de la muerte. Con el mundo a salvo y la oscuridad disipada una vez más, el Void y Liz comparten un beso sincero, un pequeño pero poderoso momento de esperanza y conexión después del caos que vivieron juntos. En el corazón de la película se encuentra Ron Perlman en el papel de el Void, ofreciendo una actuación que captura a la perfección la fuerza física, el humor sarcástico y el conflicto interno del personaje. Debajo de la apariencia ruda y demoníaca de el Void, Perlman aporta una sensación de vulnerabilidad y humanidad, haciendo que el personaje se sienta más como un héroe a su pesar que como un superhéroe tradicional. Su interpretación ayuda a dar solidez emocional a la película, permitiendo que el público conecte con una criatura dividida entre un destino oscuro y los valores humanos con los que fue criado. Selma Blair interpreta a Liz Sherman, una mujer atormentada por sus inestables habilidades piroquinéticas y el trauma emocional que conllevan. La actuación de Blair enfatiza el dolor silencioso, el miedo y el aislamiento de Liz, al mismo tiempo que resalta su fuerza y compasión. Su relación con el Void añade un núcleo emocional a la historia, ya que ambos personajes luchan con poderes que nunca pidieron y con el deseo de llevar una vida normal. Jeffrey Tambor interpreta a Tom Manning, un alto funcionario del gobierno que supervisa la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal. A menudo escéptico y conflictivo, Manning representa la presión política y burocrática que recae sobre el trabajo de la oficina. Tambor aporta una mezcla de autoridad firme y humor irónico al papel, interpretando a un hombre que choca con el Void, pero que sigue comprometido con la protección del público de los peligros ocultos. Karel Roden interpreta a Grigori Rasputin, el principal antagonista de la película, con una presencia inquietante e intensa. La interpretación de Roden le otorga a Rasputin una calma perturbadora y una devoción fanática a sus creencias apocalípticas. Como hechicero obsesionado con la profecía y la destrucción, Rasputin sirve como el espejo oscuro de el Void. Alguien que cree que el destino es inmutable, incluso si eso significa el fin del mundo. Rupert Evans interpreta a John Mears, el agente del FBI recién asignado a la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal. Evans retrata a Mears como un personaje con los pies en la tierra y con el que el público puede identificarse, cuyo escepticismo y humanidad contrastan con el caos sobrenatural que lo rodea. A lo largo de su viaje, Mears evoluciona de un observador externo de lo paranormal a un participante activo, demostrando valentía, ingenio y lealtad, particularmente en su apoyo a el Void y Liz. Brian Steel da vida a Samael, la temible criatura desatada por Rasputin. La actuación de Steel combina presencia física y movimientos amenazantes, convirtiendo a Samael en una amenaza verdaderamente intimidante y de otro mundo. La naturaleza implacable de la criatura y sus aterradoras habilidades aumentan la tensión para el Void y la oficina, enfatizando el peligro que representa la magia oscura de Rasputin. Doug Jones interpreta a Abraham Ave Sapien, el humanoide anfibio con habilidades psíquicas, inteligencia extraordinaria y telepatía. Jones dota a Ave de una racionalidad serena, empatía y una valentía discreta, proporcionando tanto una voz de la razón como un compañero compasivo para el Void. Su actuación se basa en gran medida en la fisicalidad y los gestos sutiles, dando vida al personaje no humano de una manera creíble y emocionalmente conmovedora. Jon Hett interpreta a Trevor Brum Brutenholm, el científico de buen corazón que adopta a el Void y lo cría como a su hijo. La interpretación de Hett transmite calidez, sabiduría y autoridad moral, convirtiendo a Brum en el ancla emocional de la película. A través de su amor y guía, inculca en el Void los valores de la compasión y la libre elección, forjando al héroe en el que se convierte. Kevin Trane interpreta la versión joven de Brutenholm,
mostrando las primeras etapas de su vida y trabajo durante los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. La actuación de Trane proporciona contexto a las motivaciones de Broom y al origen de su conexión con el Boy, dotando a la historia de trasfondo de humanidad y profundidad emocional. Además del reparto principal, Ladislav Beran ofrece una escalofriante interpretación de Karl Ruprecht Kroenen, el letal y leal asesino nazi al servicio de Rasputin. Beran encarna la precisión mecánica y la determinación implacable de Kroenen, convirtiéndolo en uno de los antagonistas más memorables y aterradores de la película. Su interpretación enfatiza tanto la eficiencia inhumana como la inquietante calma que definen al personaje. Bridget Hudson interpreta a Ilsa von Augstein, la devota discípula de Rasputin, cuya apariencia inusualmente juvenil oculta siglos de conocimiento oscuro y ambición. Hudson captura la elegancia siniestra de Ilsa y su lealtad inquebrantable a Rasputin, retratándola como una estratega astuta y una enemiga peligrosa. William Oilan interpreta a Klaus Werner von Krupt, un oficial nazi involucrado en experimentos ocultistas junto a Rasputin. Oilan le otorga al personaje una presencia amenazante, contribuyendo a establecer la importancia de los elementos históricos y sobrenaturales que impulsan el inicio de la historia. Corey Johnson, acreditado como John William Johnson, interpreta al agente Kla, un agente del FBI que ayuda a la agencia en su lucha contra Rasputin y sus secuaces. La actuación de Johnson aporta una perspectiva realista y humana en medio del caos sobrenatural, destacando el coraje y la ingeniosidad de los agentes comunes atrapados en circunstancias extraordinarias. Finalmente, David de Pierre se presta su voz a Abraham Ave Sapien en un papel sin acreditar, dándole al personaje un tono tranquilo, inteligente y sutil que complementa la interpretación física de Doug Jones. El trabajo de voz de Pierce contribuye a que Ave Sapien tenga una presencia completa, haciéndolo a la vez empático y de otro mundo mientras se enfrenta a los peligros junto a Elvoy y la agencia. Mucho antes de que Elvoy se convirtiera en un fenómeno de acción real bajo la dirección de Guillermo del Toro, hubo intentos previos de llevar al personaje a la pantalla en formato animado. Kevin Altieri, reconocido por su trabajo como director en Batman, la serie animada, reconoció el potencial del mundo oscuro y ricamente imaginado de Elvoy como tema para la animación. Fascinado por la mezcla de horror sobrenatural, folclore y humor negro del personaje, Altieri comenzó a buscar activamente una adaptación animada que pudiera capturar tanto el estilo visual como la profundidad emocional de los cómics de Mike Mignola. Para impulsar el proyecto, Altieri se reunió con el propio Mignola, así como con representantes de Dark Horse Comics, la editorial de Elvoy. Estas conversaciones exploraron cómo el personaje, su mitología única y la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal podrían traducirse a un medio animado, manteniéndose fieles al material original. El objetivo era crear una serie que conservara la estética oscura y gótica de los cómics, pero que fuera accesible para el público de animación, un delicado equilibrio que requirió una cuidadosa colaboración entre los creadores y el equipo de producción. A pesar de las prometedoras conversaciones iniciales y la pasión de Altieri por el proyecto, la adaptación animada finalmente no logró despegar. Ya fuera por obstáculos logísticos, dificultades para conseguir financiación, diferencias creativas o preocupaciones sobre la viabilidad comercial de una obra tan oscura y de nicho, el proyecto se estancó antes de llegar a la producción. Al reconocer que continuar con la adaptación animada de Elvoy era poco probable que tuviera éxito en ese momento, Altieri centró su atención en otra obra de cómics, optando por desarrollar una adaptación animada de Gen Superíndice 1 Superíndice 3 en su lugar. Aunque el proyecto nunca se materializó, los primeros esfuerzos de Altieri destacaron el atractivo perdurable de Elvoy como personaje y presagiaron las futuras películas de acción real. También demostraron cómo el mundo creativo de las adaptaciones de cómics a menudo implica años de experimentación, discusiones y proyectos fallidos antes de que una versión exitosa finalmente llegue al público. Este primer intento de animación es un testimonio del potencial del personaje para cautivar a narradores y fans por igual, incluso en formatos que finalmente no se concretaron. Guillermo del Toro, junto con el creador de Elvoy, Mike Mignola, concibieron la película de acción real como un homenaje moderno a la obra de Ray Harryhausen, el legendario pionero de los efectos de animación stop motion, conocido por sus icónicas películas de fantasía y aventuras. Del Toro y Mignola querían que la película capturara la sensación de asombro, creatividad y monstruos imaginativos que definieron el trabajo de Harryhausen, combinando efectos prácticos y arte para dar vida al mundo sobrenatural de Elvoy.
Su objetivo no era solo adaptar el cómic fielmente, sino infundirlo con la misma magia y encanto que caracterizaron el cine de fantasía de mediados del siglo XX. A pesar de su clara visión, el proyecto se enfrentó a importantes obstáculos durante su desarrollo. Durante años, Del Toro luchó por encontrar un estudio dispuesto a respaldar la película. Muchos estudios se mostraron reacios a asumir el riesgo, citando preocupaciones sobre el título, el guión oscuro y complejo, e incluso el casting de Ron Perlman como Hellboy. Algunos ejecutivos dudaban de que el público aceptara a Perlman en el papel principal, mientras que otros no estaban seguros del equilibrio entre terror, acción y humor en la historia. Estos repetidos rechazos retrasaron considerablemente el proyecto, obligando a Del Toro y Mignola a ser pacientes y persistentes antes de que la película finalmente pudiera seguir adelante. En un esfuerzo por honrar las técnicas de Harryhausen e inspirar al equipo visual de la película, Del Toro invitó al legendario animador a colaborar en la producción. Esperaba que Harryhausen pudiera enseñar a los animadores los principios que hacían que su trabajo fuera tan distintivo, el peso, el ritmo y la personalidad que infundía a cada criatura que creaba. Sin embargo, Harryhausen rechazó la oferta, alegando que las películas modernas se habían vuelto demasiado violentas para su gusto. A pesar de esto, Del Toro continuó con el espíritu de la maestría de Harryhausen, utilizando efectos prácticos, diseños detallados de criaturas y técnicas cinematográficas innovadoras para crear un mundo que respetaba el cómic, a la vez, celebraba la magia del cine de fantasía clásico. La película se inspira principalmente en el primer cómic de Hellboy, Hellboy, Seed of Destruction, aunque se toma ciertas libertades creativas para construir una narrativa cinematográfica. Durante la escritura del guión, Guillermo del Toro realizó una extensa investigación sobre las filosofías ocultistas nazis, utilizando estas ideas oscuras y esotéricas como punto de referencia para la secuencia inicial de la película. Esta investigación le ayudó a crear una introducción escalofriante y con base histórica, mostrando cómo las fuerzas del mal intentaron manipular los poderes sobrenaturales durante la Segunda Guerra Mundial y otorgando a la historia un sentido de peso y autenticidad. En los primeros borradores del guión, Del Toro concibió el portal giroscópico, un dispositivo clave utilizado para invocar a Hellboy desde otra dimensión, como un mecanismo visualmente impactante. Se describía como compuesto por rieles metálicos que formaban intrincados símbolos, incluyendo pentagramas, hexagramas y estrellas invertidas. Estos diseños pretendían comunicar los elementos mágicos y ocultistas de la película, enfatizando visualmente la conexión entre el misticismo nazi y las fuerzas sobrenaturales que buscaban controlar. Del Toro también realizó cambios deliberados en el origen de Hellboy en comparación con los cómics. En lugar de seguir la historia original al pie de la letra, optó por dotar a los personajes principales de trasfondos interconectados, permitiendo que sus relaciones e historias se sintieran más entrelazadas. De esta manera, creó una narrativa en la que los elementos humanos, demoníacos y sobrenaturales de la historia estaban unidos, proporcionando mayores implicaciones emocionales y conexiones más profundas entre Hellboy, Broom, Liz y los antagonistas. Este enfoque ayudó a convertir la película en una historia cohesiva y cinematográfica, manteniendo el tono oscuro y mitológico que tanto apreciaban los fans de los cómics. Los laberintos se convirtieron en un motivo recurrente a lo largo de la película, simbolizando la lucha interna de Hellboy y el tema más amplio de la elección. Guillermo del Toro los consideró una metáfora visual perfecta para el viaje del personaje, un recordatorio constante de que la vida está llena de caminos y decisiones, y que el desafío reside en elegir el correcto. Este motivo incluso se refleja en los títulos de crédito iniciales de la película, reforzando sutilmente la idea de que la historia de Hellboy trata sobre navegar el destino y descubrirse a sí mismo. Del Toro explicó: "Se dice que un laberinto no es un lugar para perderse, sino un lugar para encontrarse", destacando cómo las imágenes reflejan la búsqueda de Hellboy para conciliar sus orígenes demoníacos con su crianza humana. Del Toro también prestó especial atención a la iconografía de la película, añadiendo profundidad y contexto incluso a los pequeños detalles. Por ejemplo, reinventó el logotipo de la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal, BPRD, basándolo en la mitología católica. En la oficina de Vroom, incluyó representaciones de arcángeles, conectando la misión de la oficina con un marco espiritual y moral más amplio y reforzando sutilmente el tema de la lucha contra las fuerzas oscuras y sobrenaturales. En cuanto al guión,
Del Toro escribió los diálogos de Hellboy pensando en Ron Perlman, incluso antes de que este fuera elegido oficialmente para el papel. Este enfoque permitió que la voz del personaje sonara natural y auténtica, perfectamente adaptada a la distintiva seriedad, el humor irónico y la presencia física de Perlman. Para las secuencias de acción de la película, Del Toro se inspiró tanto en la leyenda del cómic Jack Kirby como en el maestro de la animación stop-motion Ray Harryhausen. Buscó emular la energía dinámica y desmesurada de Kirby y el sentido preciso y cinético del movimiento de Harryhausen, con el objetivo de crear batallas y encuentros con monstruos que fueran emocionantes, visualmente innovadores y con una gran carga emocional. Esta combinación de influencias contribuyó a darle a la película su estilo único, mezclando acción de superhéroes, criaturas fantásticas y un núcleo emocional profundo. En la película, el arma característica de Hellboy recibió el nombre de Samaritana, lo que refleja la combinación de tecnología y elementos místicos de la VPRD. El nombre en sí subraya la idea de que las herramientas de la oficina son más que simples armas convencionales. Son instrumentos tecnomágicos diseñados para enfrentarse a amenazas sobrenaturales, vinculando simbólicamente la misión de Hellboy a una forma de protección justa. Guillermo del Toro abordó la historia de amor central de la película desde una perspectiva deliberadamente poco convencional, creando una narrativa inversa de la Bella y la Bestia. Explicó su intención. Quería que la Bella se convirtiera en una bestia al final para asumir plenamente sus dones mortales, y cuando se acepta a sí misma tal como es, una monstruo, entonces puede amar al monstruo, Hellboy. Este enfoque centra la atención en el viaje de autoaceptación de Liz Sherman, presentando sus poderes y luchas no como defectos, sino como aspectos intrínsecos de su ser, lo que le permite conectar significativamente con Hellboy en igualdad de condiciones. Curiosamente, la idea de que Hellboy siguiera en secreto a Liz y John Mears, una escena que resalta sus celos y su humanidad, apareció originalmente en un guión diferente que Del Toro había escrito, titulado Meet Marquette, A Love Story. Al adaptarlo para Hellboy, Del Toro pudo dotar al personaje de una mayor profundidad, mostrando que, bajo su apariencia demoníaca, experimenta amor, anhelo e inseguridad, al igual que cualquier ser humano. Otra importante desviación de los cómics fue el momento de la muerte del profesor Trevor Broom Brutenholm. En el material original, Broom muere al principio de la historia, pero Del Toro decidió retrasar su muerte en la película. Al permitir que el público estableciera un vínculo más fuerte con el personaje, la pérdida final adquiere un mayor peso emocional, convirtiendo su muerte no solo en un punto de la trama, sino en un momento verdaderamente doloroso y conmovedor que aumenta la tensión para Hellboy y el mundo que protege. La elección de Ron Perlman como Hellboy por parte de Guillermo del Toro estuvo influenciada no solo por sus colaboraciones anteriores, sino también por la convicción de Del Toro de que Perlman podía aportar sutileza y matices al personaje, incluso bajo el pesado maquillaje protésico. Del Toro sabía que retratar las complejas emociones de Hellboy, su humor, su ira y su vulnerabilidad interior, requería un actor capaz de transmitir profundidad a través de las expresiones faciales y el lenguaje corporal, a pesar de la apariencia sobrenatural del personaje. La presencia física y la expresividad de Perlman lo hicieron ideal para dar vida al héroe demoníaco. Antes de que Perlman fuera elegido, se consideraron otros actores para el papel. El nombre de Vin Diesel se barajó durante las primeras etapas del proyecto en Universal Pictures, lo que refleja el interés de los estudios en una estrella de acción más tradicionalmente comercial. A Jeremy Renner también se le ofreció el papel principal, pero lo rechazó al no sentir ninguna conexión personal con el material original y por lo tanto dejó pasar la oportunidad de interpretar al personaje. Del Toro también recurrió a sus contactos personales para papeles secundarios memorables. Su amigo de la vida real, Santiago Segura, fue elegido para interpretar al maquinista que ataca a Hellboy, aportando un toque de camaradería y confianza a la producción, a la vez que dotaba al personaje de energía y personalidad. Para el personaje del psíquico anfibio Ave Sapien, Del Toro contrató a David y de Pierce para que le pusiera voz, citando el mayor reconocimiento del nombre de Pierce y su tono distintivo y reconocible, lo que ayudó a darle a Ave Sapien una fuerte presencia vocal. Por respeto a Doug Jones, quien interpretó el papel físico con el traje, Pierce decidió no aparecer en los créditos y también declinó participar en las giras de prensa o asistir al estreno. Esta decisión garantizó que el personaje se asociara completamente con la interpretación de Jones, manteniendo la perfecta integración de la actuación física y vocal que dio vida a Ave Sapien.
El calendario de producción de Hellboy fue riguroso y meticulosamente planificado. El rodaje se llevó a cabo 6 días a la semana, de lunes a sábado, durante un total de 130 días en 2003, sin un segundo equipo de filmación. Los domingos se dedicaban exclusivamente a la edición, lo que permitía a Guillermo del Toro y su equipo revisar el material, perfeccionar los planes de efectos visuales y realizar los ajustes necesarios. Este intenso ritmo de trabajo reflejaba el enfoque práctico de Del Toro y su compromiso con la realización de su detallada visión para la película. Del Toro comentó posteriormente que, en teoría, el rodaje podría haber comenzado ya en 1998. Sin embargo, el proyecto se enfrentó a importantes obstáculos durante años, principalmente debido a la percepción que Hollywood tenía en ese momento de las películas de superhéroes y cómics. Los estudios se mostraban reacios a comprometerse, asociando a menudo las adaptaciones de cómics con riesgos comerciales o con una calidad inferior, y fueron necesarios años de perseverancia antes de que el proyecto finalmente obtuviera el respaldo necesario para seguir adelante. En consonancia con su admiración por el cine de fantasía clásico, Del Toro concibió las secuencias de acción de la película como un homenaje a Ray Harryhausen. En lugar de recurrir a un montaje rápido o a movimientos de cámara dinámicos, las escenas de lucha se filmaron con un movimiento de cámara mínimo, utilizando planos generales para capturar la magnitud de la acción y la fisicalidad de los actores. Este enfoque permitió apreciar plenamente a las criaturas, las acrobacias y la coreografía, evocando el estilo tangible y meticuloso del legendario trabajo de Harryhausen. Para lograr autenticidad y atmósfera, algunas secuencias se filmaron en exteriores. La secuencia del cementerio, por ejemplo, se rodó en un cementerio real en Praga, lo que confirió a la escena un realismo inquietante que intensificó el tono gótico de la película. Estas decisiones, combinadas con una planificación cuidadosa, la dedicación a los efectos prácticos y un calendario de rodaje disciplinado, contribuyeron a crear un mundo ricamente texturizado que combinaba el horror sobrenatural, la fantasía y la aventura de superhéroes. El paisaje musical de Hellboy fue creado por el aclamado compositor Marco Beltrami, cuyo trabajo ha sido reconocido durante mucho tiempo por su capacidad para combinar intensidad, emoción y profundidad temática. Para la película, Beltrami compuso una banda sonora que reflejaba la singular dualidad que reside en el corazón de la historia de Hellboy, el choque entre las fuerzas oscuras y sobrenaturales y la humanidad y el heroísmo de los personajes. Sus composiciones son a la vez grandiosas e íntimas, entrelazando momentos de suspense, peligro y resonancia emocional que reflejan el viaje de Hellboy, de héroe reacio a salvador. Para garantizar que la música alcanzara todo su potencial, Beltrami colaboró con Pete Anthony, quien codirigió la banda sonora junto al compositor. La experiencia de Anthony en la dirección orquestal aportó matices y precisión a la interpretación, permitiendo que las complejas capas de la música, desde sutiles matices temáticos hasta explosivas secuencias de acción, brillaran con todo su esplendor. La banda sonora fue interpretada por la Orquesta Sinfónica Skywalker, un grupo reconocido por su capacidad para ofrecer tanto excelencia técnica como profundidad expresiva. Su interpretación dio vida a la visión de Beltrami, dotando a la música de una riqueza cinematográfica que amplificó la atmósfera gótica de la película, las emocionantes secuencias de acción y los momentos de gran carga emocional de los personajes. Las composiciones de Beltrami para Hellboy emplean una amplia gama de sonidos. Motivos oscuros y melancólicos enfatizan los elementos sobrenaturales de la película, mientras que los temas heroicos y melódicos destacan la lucha interna y el coraje moral de Hellboy. Los momentos de tensión se subrayan con armonías disonantes y percusión dramática, mientras que las escenas más reflexivas o íntimas, como las interacciones de Hellboy con Liz Sherman o sus recuerdos de Broom, están acompañadas de amplios pasajes orquestales que evocan empatía y conexión. En definitiva, la banda sonora es fundamental para la narrativa de la película, ayudando a sumergir al público en el mundo ricamente imaginado que creó Guillermo del Toro. Mejora la sensación de escala e intensidad en las secuencias de acción, subraya el peso emocional de las decisiones de los personajes y refuerza los temas centrales de la película: el destino, la identidad y la lucha entre la luz y la oscuridad. En combinación con las imágenes de Del Toro y las interpretaciones del reparto, la música de Beltrami contribuye a hacer de Hellboy una experiencia cinematográfica completa. Hellboy tuvo su estreno mundial en el Mann Village Theatre de Westwood,
Los Ángeles, California, el 30 de marzo de 2004, marcando la primera proyección pública oficial de la adaptación oscura e imaginativa de Guillermo del Toro. El estreno generó una gran expectación, especialmente entre los fans de los cómics originales, los profesionales de la industria y la prensa, lo que aumentó la anticipación antes del estreno general de la película. Pocos días después, el 2 de abril de 2004, la película se estrenó en 3.028 salas de cine en Estados Unidos. En su primer fin de semana, recaudó $23,1 millones, lo que supuso un buen comienzo para una adaptación de cómic que combinaba terror sobrenatural, fantasía y acción de superhéroes. A lo largo de su recorrido en cines, Hellboy recaudó $59,7 millones en Norteamérica, mientras que el público internacional aportó otros $40,2 millones, lo que elevó el total mundial de la película a $99,8 millones. Esto se logró con un presupuesto de producción de aproximadamente $66 millones, lo que convirtió a la película en un sólido éxito financiero y contribuyó a asegurar el futuro de la franquicia. A pesar de su éxito, la película se enfrentó a cierta controversia y resistencia antes de su estreno. Algunos cines se negaron a proyectarla debido a la palabra infierno en el título, lo que reflejaba la sensibilidad que algunos exhibidores tenían hacia el lenguaje de temática religiosa, incluso en un contexto claramente ficticio y sobrenatural. Mike Mignola, el creador de los cómics de Hellboy, expresó su satisfacción con la adaptación, afirmando estar muy contento con las películas. Su respaldo tranquilizó a los fans, asegurándoles que la versión cinematográfica se mantenía fiel al espíritu del material original, conservando el tono, los personajes y el mundo oscuro y peculiar que habían convertido a Hellboy en una figura querida en el mundo del cómic. La combinación de elogios de la crítica, éxito comercial y aprobación del creador contribuyó a consolidar a Hellboy como una película memorable de principios de la década de 2000 en el género de las adaptaciones de cómics, sentando las bases para sus secuelas y su continua influencia en los géneros de superhéroes y sobrenatural. En algunas regiones del sur de Estados Unidos, el título de la película generó cierta sensibilidad debido al uso de la palabra infierno, especialmente dada la coincidencia con el estreno de La Pasión de Cristo. Para evitar ofender al público local y posibles reacciones negativas, algunos cines optaron por promocionar la película como Hellboy, alterando deliberadamente la ortografía para suavizar la connotación religiosa. A pesar de estos esfuerzos, la película aún enfrentó limitaciones en su exhibición. Algunos cines optaron por retirar la película durante las vacaciones de Semana Santa, incluso mientras seguía proyectándose en otras partes del país, lo que puso de manifiesto la tensión cultural que rodeaba el título. La controversia se extendió más allá de las salas de cine. Algunas cadenas de juguetería se negaron a vender productos relacionados con Hellboy, alegando las mismas preocupaciones sobre la palabra infierno en el título, que temían que pudiera considerarse inapropiada o sacrílega para su clientela. Estas restricciones comerciales subrayaron los desafíos únicos que enfrentó la película a pesar de su popularidad y amplio atractivo. Del Toro también experimentó pequeños problemas técnicos durante las proyecciones de la película. Señaló que una escena en particular, que ocurría inmediatamente después de que una roca golpeara la pantalla, fue eliminada por error por los proyeccionistas en algunos cines estadounidenses. Del Toro dedujo que muchos proyeccionistas asumieron que la bobina había terminado y omitieron la secuencia prematuramente. Si bien fue un error menor, reflejó cómo incluso los malentendidos técnicos podían afectar sutilmente la experiencia del público con la película, especialmente en una producción tan visualmente compleja y cuidadosamente planificada. Estos desafíos, sensibilidades culturales, limitaciones comerciales y fallos en la proyección demostraron que Hellboy no solo se enfrentó a amenazas sobrenaturales en la pantalla, sino también a obstáculos reales en el marketing, la distribución y la percepción del público. En Malasia, la controversia en torno a la palabra infierno en el título de la película llevó a los distribuidores locales a cambiar el título a Super Sapiens para su estreno en cines. Este cambio se realizó para evitar susceptibilidades religiosas y posibles reacciones negativas del público, de forma similar a las precauciones tomadas en algunos cines del sur de Estados Unidos. El nuevo título enfatizaba el enfoque de la película en los personajes sobrenaturales y heroicos, en particular Hellboy y sus aliados, evitando cualquier referencia que pudiera considerarse sacrílega.
Este cambio de nombre ilustra hasta qué punto los distribuidores internacionales a veces se esfuerzan por adaptar las películas a las normas culturales y religiosas locales, asegurando que el público pueda disfrutar de la historia sin controversias sobre el lenguaje o el simbolismo. También destaca los desafíos únicos que enfrentó Hellboy en todo el mundo simplemente por su título provocador, a pesar de su contenido fantástico y basado en cómics. Hellboy se lanzó en DVD en una edición especial de 2 discos el 27 de julio de 2004, menos de 16 semanas después de su estreno en cines, un lanzamiento relativamente rápido que permitió a los fans disfrutar de la película en casa mientras el interés aún estaba vigente. Esta edición no solo presentaba la película, ofrecía una experiencia rica e inmersiva que invitaba a los espectadores a explorar en profundidad el intrincado mundo de la película, su diseño de producción y sus conexiones con los cómics originales. Uno de los aspectos más destacados de la edición especial fueron las introducciones en video de Guillermo del Toro y Selma Blair. En estos segmentos, Del Toro compartió su visión para la adaptación de Hellboy a la pantalla, explicando sus decisiones creativas, las elecciones temáticas detrás de la historia y los desafíos de combinar el horror sobrenatural, la fantasía y los elementos de superhéroes. Selma Blair ofreció su perspectiva como actriz, hablando de su experiencia interpretando a Liz Sherman y la dinámica entre el reparto durante la producción. Estas introducciones brindaron a los espectadores una mirada íntima tanto a los elementos artísticos como humanos detrás de la película. Una característica particularmente innovadora permitía al público hacer clic en partes seleccionadas de la película para ver los cómics originales dibujados por Mike Mignola. Este elemento interactivo creó una conexión directa entre la adaptación cinematográfica y su material original, ofreciendo a los fans una mayor apreciación de la narrativa, el diseño de personajes y la construcción del mundo que inspiraron la película. Al integrar los cómics en la experiencia de visualización, el DVD destacó las técnicas narrativas únicas y el estilo visual que Mignola aportó al universo de Hellboy. El DVD también incluía 2 comentarios de audio completos, que ofrecían diferentes perspectivas sobre la película. El primer comentario, de Guillermo del Toro y Mike Mignola, proporcionó información detallada sobre el proceso de realización de la película, incluyendo el diseño de escenarios, los efectos especiales, el desarrollo de personajes y la adaptación de los elementos del cómic a secuencias de acción real. Del Toro habló de sus influencias, incluyendo a Ray Harryhausen y Jack Kirby, y cómo abordó los desafíos de crear una historia visualmente rica pero emocionalmente conmovedora. Mignola añadió contexto desde los cómics, explicando las motivaciones y los antecedentes de los personajes clave y cómo se realizaron ciertos cambios con fines cinematográficos. El segundo comentario contó con el reparto principal, Ron Perlman, Selma Blair, Jeffrey Tambor y Rupert Evans, y se grabó el 12 de abril de 2004, poco después del estreno de la película en cines. Esta pista de audio ofrecía una perspectiva más personal e íntima, con los actores compartiendo anécdotas del rodaje, detalles sobre sus personajes y reflexiones sobre su experiencia trabajando con Del Toro. Los comentarios destacaron la camaradería en el set, las exigencias físicas de actuar con prótesis y maquillaje elaborados, y la forma en que los actores aportaron humor y humanidad a la historia. Otros extras incluían material detrás de cámaras, galerías de producción y reportajes que exploraban la creación de las prótesis de Hellboy, el diseño de las criaturas y los efectos prácticos y visuales que dieron vida al mundo sobrenatural. En conjunto, estos elementos hicieron del DVD de edición especial de 2 discos no solo una forma de ver la película, sino una exploración completa del arte, la creatividad y la narrativa que definen a Hellboy. Para los fans y coleccionistas, ofreció una valiosa ventana tanto a la adaptación cinematográfica como al universo del cómic original, enriqueciendo su comprensión del personaje, la historia y la visión de los cineastas. La edición especial en DVD de 2 discos de Hellboy ofreció a los fans una amplia gama de extras diseñados para sumergirlos en el mundo y la producción de la película. Entre estos extras se incluían visitas al set de La mano derecha del destino, brindando al público una mirada detallada entre bastidores de uno de los elementos más icónicos del diseño de Hellboy. Esto incluía información sobre la artesanía, los accesorios y los efectos prácticos utilizados para dar vida a los aspectos sobrenaturales de la historia. Además, el DVD incluía un documental de 2 horas que ofrecía una exploración exhaustiva de la realización de Hellboy.
Este documental cubría la conceptualización de la película, el proceso de adaptación del cómic a la pantalla, el diseño de personajes y criaturas, las técnicas de efectos especiales y entrevistas con Guillermo del Toro, el reparto y el equipo técnico. Ofreció a los fans una comprensión profunda del cuidado meticuloso y la creatividad que se invirtieron en la creación del oscuro y fantástico universo de la película, añadiendo un toque histórico único. El DVD también incluía 4 cortometrajes animados de Av, que mostraban a los espectadores las influencias de la animación clásica que inspiraron a Del Toro y la narrativa visual de la película. Estos cortometrajes incluían Gerald Boing Boing 1950, How Now Boing, Boing 1954, Gerald MC Boing, Boing, On Planet Mo 1956 y de Telltale Earth 1953. La inclusión de estas obras clásicas destacaba el respeto del cineasta por la historia de la animación y los enfoques imaginativos que dieron forma a su estilo cinematográfico. El DVD fue un éxito comercial, encabezando la lista de ventas de DVD de Nielsen Videoscans First Alert y ocupando el primer puesto en la lista de los alquileres más populares de la revista Video Store durante la semana que finalizó el 1 de agosto de 2004. En sus primeras semanas, vendió más de 500,000 de unidades, lo que demuestra el gran interés de los fans y el atractivo perdurable de la película más allá de su estreno en cines. Estas impresionantes cifras reflejaron no solo la popularidad de la franquicia Hellboy, sino también la demanda de entretenimiento doméstico de alta calidad y con abundante contenido que permitirá al público explorar el mundo de Hellboy con una profundidad sin precedentes. El 19 de octubre de 2004, Hellboy recibió una edición ampliada en DVD de 3 discos con la versión del director sin censura, ofreciendo una experiencia aún más completa para fans y coleccionistas. Esta edición incluía prácticamente todos los extras de la edición especial original de 2 discos, pero con algunas actualizaciones y adiciones significativas. Cabe destacar que el comentario del director original fue reemplazado por un nuevo comentario de Guillermo del Toro, que ofrece nuevas perspectivas sobre la producción de la película, las decisiones creativas y las opciones narrativas. Una de las adiciones más destacadas fueron 20 minutos de escenas adicionales y extendidas, presentadas por el propio del Toro. Estas secuencias proporcionaron un desarrollo más profundo de los personajes, momentos de acción ampliados y una exploración más rica del universo de Hellboy, brindando al público una comprensión más completa de la historia y sus temas. La experiencia de audio también se mejoró con un comentario del compositor Marco Beltrami, acompañado de la banda sonora aislada, que reemplazó el comentario original del reparto. Esto permitió a los espectadores centrarse en la música de la película y escuchar la colaboración de Del Toro con Beltrami, explorando cómo la banda sonora interactúa con las imágenes y la narrativa. Se incluyó un comentario en video del reparto, con Ron Perlman, Selma Blair, Jeffrey Tambor y Rupert Evans, que ofreció a los fans una perspectiva personal y entre bastidores sobre los desafíos de la actuación, las características de los personajes y la camaradería en el set. El set también incluyó varios reportajes sobre el proceso de producción que profundizan en las prótesis, el diseño de criaturas, los efectos visuales y la intrincada labor artesanal detrás de los elementos prácticos y digitales de la película. Para los fans interesados en el contexto más amplio de la narrativa de los cómics, el DVD incluyó una mesa redonda de la Comic Con 2002 con Del Toro, Perlman y Mike Mignola, que ofrece una visión de primera mano de las primeras conversaciones sobre la película y su proceso de adaptación. Además, se incluyó una guía rápida para comprender los cómics con Scott M. Cloud, que proporciona información educativa sobre la estructura, la narrativa y el lenguaje visual de los cómics, reforzando aún más la conexión entre la obra original de Mignola y su adaptación cinematográfica. Esta edición del director de 3 discos representó la experiencia definitiva para los fans de Hellboy, combinando metraje extendido, comentarios detallados y material educativo para explorar a fondo la visión creativa detrás de la película. El 5 de junio de 2007 se lanzó una versión Blu-ray de alta definición del montaje del director de Hellboy, lo que marcó la transición de la película del formato DVD de definición estándar a un formato capaz de ofrecer una fidelidad visual y de audio mejorada. Este lanzamiento permitió a los fans experimentar el mundo oscuro e imaginativo de Guillermo del Toro con mayor detalle y colores más intensos, destacando los efectos prácticos, los diseños de las criaturas y los elaborados decorados de una manera que el DVD original no podía capturar por completo.
El formato HD también mejoró la claridad de las secuencias de acción, los efectos especiales y el maquillaje, revelando sutilezas que antes eran más difíciles de apreciar en pantallas estándar. Si bien el Blu-ray de 2007 conservó la mayor parte del contenido del DVD de 3 discos del montaje del director, incluidas escenas extendidas y adicionales, reportajes detrás de cámaras y los comentarios de Del Toro, excluyó algunas características, en particular los comentarios en video del reparto con Ron Perlman, Selma Blair, Jeffrey Tambor y Rupert Evans, así como los comentarios del compositor Marco Beltrami con la banda sonora aislada. Estas omisiones significaron que algunas de las perspectivas únicas de la película, en particular las ideas sobre las interpretaciones de los actores y las complejidades de la banda sonora, no se incluyeron, lo que hizo que esta edición fuera ligeramente menos completa que el conjunto completo de DVD. Reconociendo la continua popularidad de la película y la demanda de una versión definitiva de alta calidad, se lanzó una edición Ultra HD Blu-ray el 15 de octubre de 2019. Esta edición incluyó una remasterización en 4K tanto del montaje cinematográfico como del montaje del director, ofreciendo una experiencia visual drásticamente mejorada. El lanzamiento en Ultra HD brindó una claridad visual sin precedentes, un contraste más profundo y una gradación de color más vívida, lo que permitió al público apreciar plenamente la estética gótica, los detallados diseños de las criaturas y la iluminación atmosférica que Del Toro y su equipo crearon meticulosamente. Además de la mejora en 4K, la edición Ultra HD de 2019 restauró muchas de las características adicionales que faltaban en el Blu-ray de 2007, lo que la convierte en el lanzamiento doméstico más completo de Hellboy hasta la fecha. Los fans pudieron disfrutar nuevamente de funciones interactivas, documentales detrás de cámaras y comentarios adicionales, combinando la riqueza de los extras del DVD con la impresionante claridad del video y audio de alta definición modernos. Esta edición Ultra HD no solo preservó el legado de Hellboy para los fans de siempre, sino que también presentó la película a una nueva generación de espectadores, permitiendo que tanto el público general como los coleccionistas disfrutaran de la icónica adaptación de Guillermo del Toro en su forma más completa e inmersiva. Se erige como la edición definitiva, celebrando el arte cinematográfico, los efectos especiales y el atractivo perdurable de la película casi 15 años después de su estreno en cines. Hellboy fue generalmente bien recibida tanto por la crítica como por el público. En Rotten Tomatoes, la película tiene un 81% de aprobación basado en 205 reseñas, con una calificación promedio de 6 de agosto de 10. El consenso de la crítica en el sitio web elogia la combinación de ingenio, humor y las impresionantes imágenes de Guillermo del Toro, destacando que trasciende de forma entretenida la naturaleza predecible del género. Esto refleja cómo la película logró equilibrar los tropos habituales de las películas de superhéroes y monstruos con una estética única y una profundidad emocional. En Metacritic, que recopila puntuaciones ponderadas de críticos profesionales, Hellboy recibió una puntuación de 72 sobre 100 basada en 37 reseñas, lo que indica una recepción generalmente favorable. Esta puntuación subraya que, si bien algunos críticos pudieron tener reservas, la mayoría apreció la dirección innovadora, el estilo visual y la fiel adaptación del material original. La respuesta del público fue un poco más variada. Según CinemaScore, que encuesta a los espectadores en la noche del estreno, el público le otorgó a la película una calificación de B, en una escala de A a F. Esto sugiere que, si bien muchos espectadores disfrutaron de la película y sus personajes, algunos pudieron encontrar aspectos de la historia o el ritmo menos satisfactorios, o quizás se estaban adaptando al tono más oscuro y gótico en comparación con las películas de superhéroes convencionales. En general, la combinación de las sólidas críticas positivas, una buena puntuación en Metacritic y una calificación respetable en CinemaScore refleja el éxito de Hellboy al atraer tanto a los fans de los cómics como al público en general, consolidando su estatus como una obra distintiva y visualmente impactante dentro del género de superhéroes y fantasía. Hellboy recibió elogios de varios críticos destacados por su estilo visual, las actuaciones y su narrativa imaginativa. Entertainment Weekly le otorgó a la película una calificación de B, señalando: las pretensiones pop no pueden deshacer una contradicción básica, que nuestro héroe lucha contra el mal metafísico con pura fuerza bruta. Hellboy es entretenida, pero tiene mucho más de chico que de infierno. Esta reseña destacó el equilibrio de humor,
acción y narrativa centrada en los personajes de la película, a la vez que reconocía con humor que su protagonista se inclina a menudo hacia el lado humano y cercano, en lugar de ser implacablemente oscuro. En The New York Times, el crítico Elvis Michei elogió la visión artística de Guillermo del Toro, escribiendo: "El señor del Toro prodiga con entusiasmo esta textura en El Boy, dándole un toque distintivo. Es una elegante casa encantada en forma de película, donde el miedo y la añoranza forman parte de la atmósfera inquietante". Michei enfatizó la rica atmósfera de la película, su estética gótica y su resonancia emocional, destacando cómo la atención al detalle de Del Toro convirtió la película en algo más que una simple película de acción de superhéroes. Se convirtió en una experiencia visual y emocionalmente inmersiva. El renombrado crítico de cine Roger Ebert le otorgó a El Boy 3 estrellas y media de 4, destacando la actuación de Ron Perlman como un elemento sobresaliente. Ebert elogió la capacidad de Perlman para transmitir tanto el humor como la profundidad emocional de El Boy, a pesar del pesado maquillaje protésico, haciendo que el personaje fuera cercano, simpático y cautivador. En conjunto, estas reseñas subrayan cómo El Boy fue aclamada por su combinación de sólidas actuaciones, dirección ingeniosa y efectos visuales impactantes, lo que le valió el reconocimiento como una película distintiva y memorable dentro de la ola de adaptaciones de cómics de principios de la década de 2000. La reseña de Roger Ebert elogió específicamente la actuación de Ron Perlman, escribiendo: "Y en Ron Perlman ha encontrado un actor que no solo interpreta a un superhéroe, sino que lo disfruta, mastica su cigarro, mueve la cola y lucha contra sus demonios con algo que se acerca a la alegría. Se puede ver a un actor en el proceso de hacer que un personaje imposible funcione de verdad". Ebert destacó cómo Perlman aportó personalidad, encanto y presencia física a un personaje que fácilmente podría haber quedado eclipsado por las prótesis y los efectos especiales, haciendo que El Boy fuera a la vez cercano y extraordinario. La película también recibió críticas positivas de la prensa británica. Peter Bradshaw de The Guardian destacó las libertades históricas que se tomó la película, mostrándose divertido por la representación de los nazis invadiendo Gran Bretaña en la secuencia inicial, pero finalmente calificó la película como extraña y alocada, romántica y dinámica. Su reseña enfatizó la energía lúdica e impredecible del filme y la forma en que equilibraba el romance, la acción y los elementos de fantasía oscura, atrayendo a los espectadores que disfrutan de una experiencia cinematográfica poco convencional. Sin embargo, no todos los críticos se mostraron completamente entusiasmados. Claudia Puch de Estados Unidos Today ofreció una visión más moderada, escribiendo: "Los efectos especiales de El Boy no ofrecen nada realmente nuevo, su trama inverosímil deja bastante que desear, y hay muchas cosas que simplemente no tienen sentido. Aquellos que no estén familiarizados con el cómic podrían salir del cine desconcertados y rascándose la cabeza". La crítica de Puch refleja que, si bien la película tenía un estilo visual llamativo y actuaciones enérgicas, algunos espectadores, especialmente aquellos que no conocían los cómics de Mike Mignola, podrían encontrar la historia confusa o demasiado enrevesada. En general, la recepción demuestra que El Boy fue aclamada por su inventiva visual y sus actuaciones carismáticas, particularmente la de Perlman, al mismo tiempo que recibió algunas críticas por su trama compleja y sus ocasionales saltos narrativos, lo que la convirtió en una película que conectó fuertemente con los fans de los cómics y del género de fantasía, pero que podría resultar un desafío para el público general. En los años posteriores a su estreno, El Boy ha seguido recibiendo reconocimiento como una película destacada dentro del género de superhéroes. En 2022, tanto Rolling Stone como Variety incluyeron la película en sus listas de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, destacando su impacto perdurable y sus cualidades únicas. Estos elogios reflejan el atractivo duradero de la película, en particular la combinación de la dirección imaginativa de Guillermo del Toro, sus impactantes efectos visuales y la carismática actuación de Ron Perlman, que la distinguen de otras películas de superhéroes más convencionales. El reconocimiento por parte de publicaciones tan importantes subraya cómo El Boy ha crecido en prestigio con el tiempo, no solo como una adaptación fiel de los cómics de Mike Mignola, sino como una película creativa e influyente que ayudó a ampliar las posibilidades del género de superhéroes, mezclando el horror gótico, la fantasía oscura y el drama humano de una manera que pocas películas de su época lograron.
Hellboy recibió un reconocimiento significativo en la industria cinematográfica, particularmente por sus logros en el cine de fantasía, los efectos especiales y el maquillaje. En 2005, la película fue nominada a 4 premios Saturn, incluyendo Mejor Película de Fantasía, Mejor Edición Especial en DVD y Mejor Maquillaje. Ganó el premio a Mejor Maquillaje, en reconocimiento al extraordinario trabajo de prótesis y efectos prácticos que dieron vida a Hellboy, Kroenen y los demás personajes sobrenaturales. La película también fue reconocida por la Sociedad de Efectos Visuales, recibiendo una nominación a Mejor Interpretación de un personaje animado en una película de acción real, destacando la perfecta integración de efectos CGI y efectos prácticos que realzaron los monstruos y elementos sobrenaturales de la película. Con el tiempo, Hellboy también ha sido aclamada en diversas listas retrospectivas. En 2007, Rotten Tomatoes la declaró la 13ª mejor adaptación cinematográfica de cómics de un total de 94, lo que refleja su perdurable éxito de crítica. Al año siguiente, en 2008, la revista Empire la incluyó en el puesto 11 de su lista de las 20 mejores películas de cómics, consolidando aún más su estatus como referente en el género por su narrativa ingeniosa, su estilo visual y su fiel adaptación de los cómics de Mike Mignola. Estos reconocimientos subrayan el impacto de la película no solo como una adaptación exitosa, sino también como una obra visualmente impactante y creativamente ambiciosa que contribuyó a redefinir lo que podía ser una película de cómics, combinando el horror gótico, la fantasía y la acción de superhéroes de una manera que continúa influyendo tanto en cineastas como en el público. A lo largo de los años, Hellboy ha cosechado elogios de la crítica, premios de la industria y un reconocimiento perdurable como una de las mejores películas de superhéroes de su época, celebrada por sus imágenes imaginativas, sus sólidas interpretaciones y su impacto duradero en el género de las adaptaciones de cómics. Hellboy es una película estadounidense de superhéroes de 2004 dirigida por Guillermo del Toro, basada en el personaje de Dark Horse Comics creado por Mike Mignola y protagonizada por Ron Perlman como el demonio convertido en héroe que lucha contra amenazas sobrenaturales junto con la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal. Hellboy es una película estadounidense de superhéroes de 2004 que se inspira en la serie de cómics de Dark Horse Comics creada por el escritor y dibujante Mike Mignola. Conocido por su estética gótica, sus influencias folclóricas y su humor negro, el mundo del cómic fue adaptado cuidadosamente a la pantalla bajo la visión de Guillermo del Toro, quien escribió y dirigió la película. La pasión de Del Toro por los monstruos y la narrativa de cuento de hadas juega un papel fundamental en la configuración de la atmósfera de la película, dándole una mezcla distintiva de terror, fantasía y acción de superhéroes. Esta película es la primera adaptación cinematográfica de acción real de la franquicia Hellboy, sentando las bases para el viaje cinematográfico del personaje. La historia se centra en Hellboy, un demonio invocado a la Tierra durante un oscuro experimento ocultista, pero que posteriormente es rescatado y criado por humanos. En lugar de convertirse en una fuerza de destrucción, crece para luchar contra el mal sobrenatural. Ron Perlman da vida a Hellboy con una actuación poderosa pero sorprendentemente emotiva, capturando la rudeza exterior del personaje, su humor sarcástico y su humanidad subyacente. Hellboy trabaja como agente de campo principal para la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal, una organización secreta dedicada a proteger al mundo de amenazas místicas y de otro mundo. El reparto secundario añade una profundidad significativa a la narrativa de la película. Selma Blair interpreta a Liz Sherman, una mujer atormentada con habilidades pirocinéticas incontrolables, cuyas luchas emocionales reflejan el propio sentimiento de aislamiento de Hellboy. Jeffrey Tambor interpreta a Tom Manning, un funcionario del gobierno que a menudo choca con Hellboy y la oficina, representando la tensión entre la política y el mundo invisible de lo sobrenatural. Karel Roden interpreta al principal antagonista de la película, una figura siniestra impulsada por poderes ancestrales y ambiciones oscuras, mientras que Rupert Evans interpreta a John Mears, un recién llegado a la oficina que sirve como puerta de entrada para el público a este mundo oculto. John Hecht ofrece una actuación memorable como el profesor Trevor Brutenholm, el científico amable y sabio que cría a Hellboy como a su propio hijo y proporciona el corazón emocional de la historia. A través de su rica construcción del mundo, su imaginativo diseño de criaturas y su narrativa emotiva, Hellboy se destaca como una película de superhéroes que abraza sus raíces más oscuras y míticas.
En lugar de centrarse únicamente en el espectáculo, la película explora temas como el destino, la identidad y la elección, preguntando si un ser nacido de la oscuridad puede realmente elegir ser bueno. Este enfoque reflexivo, combinado con el talento visual de Guillermo del Toro y un reparto comprometido, contribuyó a que Hellboy se ganara un lugar destacado entre las adaptaciones de cómics de su época. La película se inspira principalmente en la primera historia del cómic, Hellboy, Seed of Destruction, que presentó al personaje y la oscura mitología que rodea sus orígenes. Este material original sienta las bases del tono y la narrativa de la película, mezclando historia oculta, profecías antiguas y horror sobrenatural con momentos de humor y profundidad emocional. En la historia, Hellboy es retratado como un demonio carismático que fue invocado a la Tierra en circunstancias siniestras, pero que finalmente crece del lado de la humanidad. En lugar de convertirse en un destructor, se convierte en un investigador, trabajando como agente de campo clave para la secreta Oficina de Investigación y Defensa Paranormal. Operando en las sombras, la oficina tiene la tarea de identificar, contener y eliminar amenazas paranormales que la gente común nunca ve, desde criaturas ancestrales hasta fuerzas mágicas oscuras. El conflicto central surge cuando un poderoso hechicero del pasado resucita y pone sus ojos en Hellboy. Este villano cree que Hellboy no es simplemente un arma, sino la clave para cumplir una antigua profecía. Decidido a obligarlo a cumplir su destino, el hechicero intenta manipular los acontecimientos y desatar fuerzas catastróficas que podrían provocar el fin del mundo. A medida que el peligro aumenta, Hellboy debe enfrentarse a la verdad sobre sus orígenes y decidir si el destino lo definirá o si puede elegir su propio camino y proteger el mundo que ha llegado a considerar su hogar. Hellboy hizo su debut oficial con una proyección de estreno en el Mann Village Theatre de Los Ángeles el 30 de marzo de 2004. Este evento marcó la primera vez que la película se mostró al público y a los profesionales de la industria, generando las primeras conversaciones en torno a la adaptación oscura y estilizada de Guillermo del Toro del querido personaje de cómic. El estreno contribuyó a generar expectación, especialmente entre los fans de la serie original de Dark Horse Comics y el público interesado en un tipo de película de superhéroes menos convencional. Pocos días después, el 2 de abril de 2004, la película se estrenó en cines de todo Estados Unidos. En un momento en que las películas basadas en cómics se estaban volviendo cada vez más populares, Hellboy destacó por su énfasis en la atmósfera, la mitología y los efectos especiales prácticos de las criaturas, en lugar de basarse únicamente en los tropos tradicionales de los superhéroes. Este enfoque distintivo atrajo a espectadores que buscaban algo más oscuro e imaginativo que las películas convencionales del género. La crítica recibió la película con reseñas generalmente positivas. Muchos críticos destacaron la singular dirección visual de Guillermo del Toro, los monstruos y escenarios ricamente diseñados, y la actuación de Ron Perlman, que aportó tanto dureza como calidez al personaje de Hellboy. Si bien algunos críticos señalaron problemas de ritmo o una historia que se centraba demasiado en la mitología, el consenso general reconoció la creatividad de la película y el respeto por sus orígenes en el cómic. Desde el punto de vista financiero, Hellboy resultó ser un éxito comercial moderado. La película recaudó aproximadamente $99,8 millones en todo el mundo, una cifra considerable teniendo en cuenta que su presupuesto de producción se estimaba entre $60 y $66 millones. Aunque no alcanzó las cifras de taquilla de las grandes superproducciones, su sólida recaudación demostró un claro interés del público en el personaje y el mundo que habita. Este éxito justificó la inversión en la franquicia y allanó el camino para futuras entregas, asegurando el lugar de Hellboy como una película memorable e influyente en el cine de cómics de principios de la década de 2000. Tras el estreno de la película original de Hellboy y su éxito constante, la historia continuó con una secuela directa titulada Hellboy 2, El Ejército Dorado, que llegó a los cines en 2008. Guillermo del Toro regresó como director, aportando una visión creativa aún más sólida y un alcance mayor. La secuela profundizó en la fantasía y el folclore, introduciendo elaboradas criaturas míticas, mundos ricamente imaginados y arcos emocionales más complejos para los personajes. Ron Perlman interpretó nuevamente a Hellboy, ofreciendo una actuación que exploró aún más el conflicto interno del personaje, su relación con la humanidad y su lucha entre el destino y el libre albedrío.
Muchos críticos y fans elogiaron la secuela por sus impresionantes efectos visuales, su diseño imaginativo y su narrativa temática más profunda, considerándola una de las mejores películas de cómics de su época. A pesar de la positiva acogida de la secuela, los planes para una tercera película de la serie original nunca se materializaron. Como resultado, la franquicia finalmente optó por reiniciar al personaje en lugar de continuar la historia establecida. El primer reinicio llegó años después, presentando una interpretación más oscura y violenta de Hellboy con un nuevo reparto y un tono que se inclinaba más hacia los elementos de terror. Esta versión pretendía mantenerse más fiel a ciertos aspectos de los cómics, ofreciendo al mismo tiempo un nuevo comienzo para el personaje. Un segundo reinicio siguió, reimaginando una vez más a Hellboy para una nueva generación y explorando enfoques creativos alternativos. Cada reinicio intentó redefinir el lugar del personaje en el cine moderno, reflejando las cambiantes expectativas del público y las tendencias en las películas de superhéroes y fantasía. Aunque estos reinicios difirieron significativamente en estilo y recepción de las películas originales de Guillermo del Toro, destacaron el impacto duradero y la relevancia cultural de Hellboy como personaje, demostrando que su mezcla de mitología, oscuridad y heroísmo a regañadientes continúa inspirando a cineastas y audiencias por igual. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, la historia comienza con un experimento secreto y peligroso llevado a cabo por Grigori Rasputin y sus seguidores. Junto a su devota discípula Ilsa von Augstein, el despiadado Obersturmbannführer Karl Ruprecht Kroenen y un grupo de fuerzas nazis, Rasputin intenta cambiar el curso de la guerra recurriendo a poderes oscuros y prohibidos. Su plan es construir y activar un portal dimensional capaz de abrir una puerta a otro reino, uno que liberaría a antiguas entidades demoníacas conocidas como los Ogdruhad. Se cree que estos seres monstruosos poseen un inmenso poder destructivo, que Rasputin pretende desatar sobre el mundo para asegurar la victoria de los nazis. Antes de que el ritual pueda completarse, la operación es interrumpida violentamente por una fuerza de ataque aliada liderada por un joven y decidido científico llamado Trevor Brun-Brutenholm. El equipo irrumpe en el lugar y logra sabotear el portal, impidiendo la llegada completa de las entidades demoníacas. En el caos que sigue, el portal inestable colapsa y arrastra a Rasputin al vacío, aparentemente destruyéndolo. Mientras tanto, Ilsa von Augstein y Kroenen escapan por poco, desapareciendo entre las sombras al cerrarse el portal. Tras la batalla, mientras las fuerzas aliadas inspeccionan las consecuencias del experimento fallido, hacen un descubrimiento sorprendente. Entre los restos se encuentra una extraña criatura infantil que ha sido arrastrada a través del portal antes de que se cerrara. Aunque claramente de origen demoníaco, el niño parece pequeño e indefenso, con una característica inusual que destaca: una enorme mano derecha de piedra, diferente a cualquier mano humana. En lugar de ver a la criatura como una amenaza, el profesor Brutenholm reconoce su inocencia y su potencial para el bien. Le da al niño el nombre de Hellboy y decide adoptarlo como su propio hijo, sentando las bases para una vida marcada no por oscuras profecías, sino por la compasión, la guía y la humanidad. 60 años después, la historia regresa al presente, donde las consecuencias del pasado comienzan a resurgir. Ilsa von Augstein y Karl Ruprecht Kroenen, que se han mantenido extrañamente jóvenes a lo largo de las décadas, revelan que su lealtad a Rasputin nunca se desvaneció. Usando rituales oscuros y conocimientos prohibidos, logran resucitar a Rasputin, trayéndolo de vuelta del abismo donde se creía que se había perdido. Su regreso marca el resurgimiento de las mismas ambiciones apocalípticas que casi se desataron durante la guerra. Tras lograr derrotar a la criatura, los pensamientos de Hellboy se dirigen a alguien profundamente conectado con su pasado. Viaja para visitar a Liz Sherman, una antigua miembro de la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal que ahora se encuentra internada en un hospital psiquiátrico. Liz decidió internarse allí por miedo a sus propios poderes, ya que posee habilidades piroquinéticas inestables que no puede controlar por completo. Estas habilidades han causado una destrucción inmensa en el pasado, dejándola emocionalmente marcada y aislada del mundo. La visita de Hellboy es a la vez tierna y dolorosa, revelando sus sentimientos persistentes por Liz y su silenciosa frustración por no poder ayudarla a liberarse de la carga de sus propias habilidades. Al mismo tiempo, de vuelta en la oficina, Ave Sapien continúa su investigación sobre la criatura contra la que Hellboy luchó en el museo. Usando su inteligencia y su percepción psíquica, Ave descubre una verdad inquietante.
Samael no era una amenaza natural, sino un ser resucitado deliberadamente por Rasputín. Aún más alarmante, Rasputín mejoró a la criatura con una nueva y aterradora habilidad. Cada vez que Samael muere, puede poner huevos que le permiten reencarnarse, dividiendo su esencia y multiplicándose en más criaturas con cada muerte. Esta revelación aumenta drásticamente la gravedad de la situación. Lo que inicialmente parecía un único encuentro peligroso se entiende ahora como parte de un plan mucho más grande y siniestro. El conocimiento de que Samael se vuelve más fuerte y numeroso cada vez que es destruido subraya la creciente influencia de la magia oscura de Rasputín y presagia el peligro abrumador al que el Boy y la oficina pronto se verán obligados a enfrentarse. Al darse cuenta de que la criatura debe haber creado un nido debajo de la ciudad, la oficina concluye que Samael se ha refugiado en el sistema de alcantarillado cerca del lugar donde el Boy lo derrotó por primera vez. Actuando rápidamente antes de que la amenaza se multiplique aún más, el Boy, Ave Sapien y un equipo de agentes armados del FBI descienden a los túneles oscuros y claustrofóbicos con el objetivo de localizar y destruir el nido antes de que puedan emerger más criaturas. Lo que comienza como una operación coordinada pronto se convierte en caos. El Boy se separa del grupo tras cruzarse con Karl Ruprecht Kroenen, cuya presencia indica que los seguidores de Rasputín están interfiriendo activamente. Impulsado por la ira y el deseo de confrontación, el Boy se separa del equipo para perseguir a Kroenen por su cuenta. Mientras tanto, Ave logra localizar el nido, pero el descubrimiento tiene un alto precio. Resulta gravemente herido durante el enfrentamiento, lo que lo deja vulnerable y provoca el caos en la misión. A medida que la situación empeora, Kroenen revela la magnitud de su brutalidad. Mata sin piedad a la mayoría de los agentes del FBI enviados a las alcantarillas, demostrando su resistencia inhumana y su letal eficiencia. Para engañar a la oficina, Kroenen desactiva deliberadamente su propio cuerpo cibernético, simulando haber sido destruido. Creyendo que ha sido neutralizado, la BPRD recupera su cuerpo sin saberlo, cayendo directamente en la trampa de Rasputín. Tras los acontecimientos, la tensión aumenta en la oficina. El Boy es duramente reprendido por el director del FBI, Tom Manning, por abandonar la misión y permitir que la operación terminara en tragedia. Mientras la oficina lidia con las consecuencias de su fracaso, Rasputín continúa moviendo sus piezas desde las sombras. Aprovechando la vulnerabilidad emocional y el sentimiento de culpa de Liserman, la manipula secretamente para que abandone el hospital psiquiátrico y regrese a la BPRD, atrayéndola de nuevo al conflicto y acercando los acontecimientos a su catastrófico desenlace. Cuando el Boy descubre que John Mears ha salido a tomar un café con Liserman, la situación le afecta profundamente. Dominado por los celos y la inseguridad, el Boy decide no enfrentarlos directamente. En cambio, los sigue en secreto, observándolos desde la distancia mientras comparten un momento tranquilo y ordinario, algo que el Boy anhela pero que siente incapaz de tener. Consumido por sus emociones, abandona su puesto en la oficina, sin saber que su ausencia deja a la BPRD peligrosamente expuesta en un momento crítico. De vuelta en la oficina, las consecuencias de este descuido se manifiestan rápida y violentamente. Karl Ruprecht Kroenen, cuyo cuerpo inerte había sido recuperado anteriormente, se reanima repentinamente, revelando que su aparente derrota no fue más que un engaño calculado. Con la BPRD desprevenida, Kroenen allana el camino para que Rasputín se infiltre en las instalaciones. La amenaza latente se encuentra ahora en el corazón de la principal defensa de la humanidad contra lo paranormal. Tras la muerte del profesor Brutenholm, el liderazgo de la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal recae en Tom Manning, quien toma el mando en medio de la crisis. Decidido a detener a Rasputín de una vez por todas, Manning organiza una misión para localizar el mausoleo de Rasputín, creyendo que es el centro de su oscura resurrección y de sus rituales. Sin embargo, a medida que el equipo se adentra en el hostil entorno que rodea el lugar, su plan se desmorona rápidamente. La confusión y el peligro provocan que el grupo se separe, dejando a cada miembro enfrentándose a la creciente amenaza por su cuenta. En otro lugar de las ruinas, el Boy se cruza con Manning, y juntos finalmente se enfrentan a Karl Ruprecht Kroenen. Tras una brutal lucha, logran matarlo definitivamente, poniendo fin a su implacable persecución y eliminando a uno de los secuaces más peligrosos de Rasputín. Al mismo tiempo, Liserman y John Mears tropiezan con el nido recién formado de Samael, descubriendo que la monstruosa amenaza ha seguido creciendo sin control.
Hellboy pronto se reúne con Liz y Mears, pero el alivio dura poco. Las criaturas lo atacan en masa, superando incluso su inmensa fuerza y resistencia. En un momento de desesperación, Liz desata toda la fuerza de sus poderes pirocinéticos, incinerando tanto a las criaturas como al nido en un devastador infierno. Si bien sus acciones salvan a Hellboy y detienen el peligro inmediato, también tienen consecuencias inesperadas. La destrucción atrae la atención de Rasputin e Ilsa von Augstein, quienes aprovechan la oportunidad para capturar a Liz, Hellboy y Mears. Con su plan a punto de completarse, Rasputin revela la cruel profundidad de su manipulación. Absorbe el alma de Liz, usando su dolor y su poder como palanca para doblegar la resistencia de Hellboy. Rasputin ofrece un trato horrible. Si Hellboy acepta reabrir el portal dimensional y liberar a las antiguas entidades conocidas como los Ogdruhad sobre el mundo, el alma de Liz le será devuelta. Atrapado por la culpa, el amor y el destino, Hellboy se ve obligado a enfrentarse a una elección imposible: salvar a la mujer que ama o condenar a la humanidad a la aniquilación. A pesar de estar capturado, John Mears logra liberarse de sus ataduras y cambiar el rumbo de la situación. Actuando rápidamente, domina a Ilsa von Augstein, eliminando a una de las últimas aliadas de Rasputin. Más importante aún, Mears se acerca a Hellboy, recordándole una verdad que le ha costado aceptar: que el destino no es una cadena y que aún tiene el poder de elegir quién quiere ser. Sus palabras reflejan los valores que el profesor Brutenholm le inculcó a Hellboy durante toda su vida. Inspirado por esos recuerdos, Hellboy finalmente acepta su verdadera naturaleza, no como un heraldo de la destrucción, sino como un protector de la humanidad. Rechazando el papel que Rasputin intentó imponerle, sella la puerta dimensional e impide que los Ogdruhad sean liberados en el mundo. En el proceso, se enfrenta directamente a Rasputin y lo hiere de muerte, poniendo fin a la obsesión centenaria del hechicero. Incluso en la derrota, Rasputin hace un último y desesperado intento por cumplir su profecía. Con sus últimas fuerzas, expulsa una monstruosa criatura de los Ogdruhad conocida como el Behemoth. La criatura se vuelve contra su creador, matando brutalmente a Rasputin y a Augstein, eliminándolos del conflicto que ellos mismos orquestaron. Aunque exhausto y herido, Hellboy se niega a retroceder. Comprendiendo que la fuerza bruta por sí sola no detendrá al monstruo, toma una decisión audaz y de autosacrificio. Permite que el Behemoth lo trague por completo y luego detona las granadas que lleva atadas a la cintura desde el interior del cuerpo de la criatura, destruyéndola por completo. En la calma que sigue a la batalla, Hellboy emerge victorioso, habiendo desafiado tanto la profecía como la muerte misma. Regresa junto a Liz, cuya alma logra restaurar, salvándola de la muerte. Con el mundo a salvo y la oscuridad disipada una vez más, Hellboy y Liz comparten un beso sincero, un pequeño pero poderoso momento de esperanza y conexión después del caos que vivieron juntos. En el corazón de la película se encuentra Ron Perlman en el papel de Hellboy, ofreciendo una actuación que captura a la perfección la fuerza física, el humor sarcástico y el conflicto interno del personaje. Debajo de la apariencia ruda y demoníaca de Hellboy, Perlman aporta una sensación de vulnerabilidad y humanidad, haciendo que el personaje se sienta más como un héroe a su pesar que como un superhéroe tradicional. Su interpretación ayuda a dar solidez emocional a la película, permitiendo que el público conecte con una criatura dividida entre un destino oscuro y los valores humanos con los que fue criado. Selma Blair interpreta a Liz Sherman, una mujer atormentada por sus inestables habilidades piroquinéticas y el trauma emocional que conllevan. La actuación de Blair enfatiza el dolor silencioso, el miedo y el aislamiento de Liz, al mismo tiempo que resalta su fuerza y compasión. Su relación con Hellboy añade un núcleo emocional a la historia, ya que ambos personajes luchan con poderes que nunca pidieron y con el deseo de llevar una vida normal. Jeffrey Tambor interpreta a Tom Manning, un alto funcionario del gobierno que supervisa la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal. A menudo escéptico y conflictivo, Manning representa la presión política y burocrática que recae sobre el trabajo de la oficina. Tambor aporta una mezcla de autoridad firme y humor irónico al papel, interpretando a un hombre que choca con Hellboy, pero que sigue comprometido con la protección del público de los peligros ocultos. Karel Roden interpreta a Grigori Rasputin, el principal antagonista de la película, con una presencia inquietante e intensa. La interpretación de Roden le otorga a Rasputin una calma perturbadora y una devoción fanática a sus creencias apocalípticas.
Como hechicero obsesionado con la profecía y la destrucción, Rasputin sirve como el espejo oscuro de Hellboy. Alguien que cree que el destino es inmutable, incluso si eso significa el fin del mundo. Rupert Evans interpreta a John Mears, el agente del FBI recién asignado a la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal. Evans retrata a Mears como un personaje con los pies en la tierra y con el que el público puede identificarse, cuyo escepticismo y humanidad contrastan con el caos sobrenatural que lo rodea. A lo largo de su viaje, Mears evoluciona de un observador externo de lo paranormal a un participante activo, demostrando valentía, ingenio y lealtad, particularmente en su apoyo a Hellboy y Liz. Brian Steel da vida a Samael, la temible criatura desatada por Rasputin. La actuación de Steel combina presencia física y movimientos amenazantes, convirtiendo a Samael en una amenaza verdaderamente intimidante y de otro mundo. La naturaleza implacable de la criatura y sus aterradoras habilidades aumentan la tensión para Hellboy y la oficina, enfatizando el peligro que representa la magia oscura de Rasputin. Doug Jones interpreta a Abraham Ave Sapien, el humanoide anfibio con habilidades psíquicas, inteligencia extraordinaria y telepatía. Jones dota a Ave de una racionalidad serena, empatía y una valentía discreta, proporcionando tanto una voz de la razón como un compañero compasivo para Hellboy. Su actuación se basa en gran medida en la fisicalidad y los gestos sutiles, dando vida al personaje no humano de una manera creíble y emocionalmente conmovedora. Jon Hett interpreta a Trevor Broom Brutenholm, el científico de buen corazón que adopta a Hellboy y lo cría como a su hijo. La interpretación de Hett transmite calidez, sabiduría y autoridad moral, convirtiendo a Broom en el ancla emocional de la película. A través de su amor y guía, inculca en Hellboy los valores de la compasión y la libre elección, forjando al héroe en el que se convierte. Kevin Trane interpreta la versión joven de Brutenholm, mostrando las primeras etapas de su vida y trabajo durante los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. La actuación de Trane proporciona contexto a las motivaciones de Broom y al origen de su conexión con Hellboy, dotando a la historia de trasfondo de humanidad y profundidad emocional. Además del reparto principal, Ladislav Beran ofrece una escalofriante interpretación de Karl Ruprecht Kroenen, el letal y leal asesino nazi al servicio de Rasputin. Beran encarna la precisión mecánica y la determinación implacable de Kroenen, convirtiéndolo en uno de los antagonistas más memorables y aterradores de la película. Su interpretación enfatiza tanto la eficiencia inhumana como la inquietante calma que definen al personaje. Bridget Hudson interpreta a Ilsa von Augstein, la devota discípula de Rasputin, cuya apariencia inusualmente juvenil oculta siglos de conocimiento oscuro y ambición. Hudson captura la elegancia siniestra de Ilsa y su lealtad inquebrantable a Rasputin, retratándola como una estratega astuta y una enemiga peligrosa. William Oilan interpreta a Klaus Werner von Krupt, un oficial nazi involucrado en experimentos ocultistas junto a Rasputin. Oilan le otorga al personaje una presencia amenazante, contribuyendo a establecer la importancia de los elementos históricos y sobrenaturales que impulsan el inicio de la historia. Corey Johnson, acreditado como John William Johnson, interpreta al agente Kla, un agente del FBI que ayuda a la agencia en su lucha contra Rasputin y sus secuaces. La actuación de Johnson aporta una perspectiva realista y humana en medio del caos sobrenatural, destacando el coraje y la ingeniosidad de los agentes comunes atrapados en circunstancias extraordinarias. Finalmente, David de Pierce presta su voz a Abraham Ave Sapien en un papel sin acreditar, dándole al personaje un tono tranquilo, inteligente y sutil que complementa la interpretación física de Doug Jones. El trabajo de voz de Pierce contribuye a que Ave Sapien tenga una presencia completa, haciéndolo a la vez empático y de otro mundo mientras se enfrenta a los peligros junto a Hellboy y la agencia. Mucho antes de que Hellboy se convirtiera en un fenómeno de acción real bajo la dirección de Guillermo del Toro, hubo intentos previos de llevar al personaje a la pantalla en formato animado. Kevin Altieri, reconocido por su trabajo como director en Batman, la serie animada, reconoció el potencial del mundo oscuro y ricamente imaginado de Hellboy como tema para la animación. Fascinado por la mezcla de horror sobrenatural, folclore y humor negro del personaje, Altieri comenzó a buscar activamente una adaptación animada que pudiera capturar tanto el estilo visual como la profundidad emocional de los cómics de Mike Mignola. Para impulsar el proyecto, Altieri se reunió con el propio Mignola, así como con representantes de Dark Horse Comics, la editorial de Hellboy.
Estas conversaciones exploraron cómo el personaje, su mitología única y la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal podrían traducirse a un medio animado, manteniéndose fieles al